Teleimpacto, lo que necesitas saber. Deslenable como esta, no se reedite. Buenas y santa noche tengan todos y todas. Hoy en su programa Dando en el Clavo, hoy no va a estar con ustedes su conductor Francisco Porte, porque tiene un compromiso de su profesión. Y en la noche de hoy, en estos 60 minutos, voy a estar compartiendo con ustedes, vamos a estar comunicándonos por esta vía y por la vía telefónica para hablar sobre un tema de tantos temas que se pueden tratar con esta técnica que ha venido revolucionando los últimos años la medicina. Vamos a hablar hoy de lo que es la hernia del disco versus ozonoterapia, como yo la he denominado, el por qué el ozono en la hernia del disco. Y vamos a empezar hablando sobre lo que es esa estructura tan importante que constituye la anatomía del organismo. Y ojalá pudiéramos ver esa imagen que tenemos para nosotros hablar justamente lo que ustedes están viendo en pantalla es lo que es el eje fundamental de la estructura esquelética del individuo. Y me refiero a lo que es la columna vertebral. Aquí ustedes ven cuatro colores fundamentales. Es una región que es la región cervical, que está constituida por 7 vértebras, que es donde se pueden producir estas lesiones con menos frecuencia. Alrededor de un 15 a un 20% de las lesiones de hernia de la columna vertebral se producen en esta región tan importante que ustedes están viendo en pantalla. Luego ven una región mucho más amplia que es la región dorsal, que aquí en esta región, aquí está constituida por una 12 discos, que la incidencia de hernia son mucho menor que la región cervical y que la región lumbar. Pero no quiere dejar dicho que en esta área no se pueda producir una lesión de una hernia de cualquier tipo de la clasificación se puede producir, pero con mucho menos frecuente que la cervical y la región lumbar. Y la región lumbar, que esa región que ustedes ven, si me pueden poner la imagen por favor, esa región que se ve en la pantalla, ustedes la ven de un color amarillo, es la región lumbar. Aquí es que se producen la mayoría de la hernia de la región lumbar. Aquí que con mayor frecuencia, como decían en nuestro campo, nuestros campesinos, donde los hombres se amarraban el machete. Y aquí entonces que se producen las mayores hernias que se están constituidos por 5 vértebras. Y al final tenemos una región, casi al final tenemos una región que se ve en la pantalla verde, que es el sacro y el coxis. Aquí está constituido por varios huesos que cuando estamos dentro del vientre de nuestra madre hay varios huesos, pero ya en el transcurso del nacimiento y en el recién nacido, estos huesos se funden y forman el sacro, varios huesecitos que tienden a producir una serie de enfermedades. Inclusive hay una enfermedad que muy poco conocida
en el área de la medicina, los médicos, que es la sacroileítis. Es una inflamación que se produce en este hueso, que produce mucha molestia. Y luego viene, por último, la parte final de la vértebra, que es el coxis, que es el famoso huesecito de la contentura, que nosotros le decimos así. Y hay otro nombre que se hizo muy popular en cierto gobierno, que es el famoso pichirrí, que es el huesecito donde, como me decía una paciente esta mañana, siempre nosotros descansamos encima de ese, porque cuando usted sienta, justamente se apoya. Yo planteo que la columna vertebral no hay forma que descanse, en ningún momento descansa. Usted puede estar sentado, está trabajando, usted puede estar parado, está trabajando, y usted está acostada, también puede estar trabajando. De esa estructura es que nosotros vamos a hablar, y fundamentalmente de las hernias que se producen a nivel de la región cervical y a nivel de lo que es, me pueden poner la pantalla, por favor, la imagen en la pantalla, para que vamos a trabajar en esto que estamos señalando ahí, por favor. Esto que estamos señalando, la región cervical, y la parte amarilla es donde con mayor frecuencia, esto es lo más comunes, que se produzcan las lesiones. Hay diferentes causas que puede producir una hernia del disco. Una de las causas fundamentalmente está incluido los sobrepesos y el tipo de actividad que la persona ejerza. También está lo que es la posición al sentarse. Hay un número importante de condiciones que producen estas lesiones, esta hernia discal. ¿Qué es una hernia discal? Una hernia discal no es más que, me pueden poner, porque quiero hacer un programa muy ilustrativo, la próxima imagen, si me la pueden poner, se lo voy a agradecer. Aquí ustedes ven lo que es el disco. El disco está constituido por una parte del núcleo pulposo, que es como usted lo conoce, ese que ustedes ven rosado, y lo que es este anillo, ese anillo que ustedes ven que son varios anillos que van formando, esa es la estructura. Es como, yo le digo a mis pacientes, es como si fuera, esa estructura es como el bushing. El bushing es una estructura que tienen los vehículos para que pueda amortiguar varias estructuras, dos estructuras, está entre dos estructuras para que pueda amortiguar. Esto es lo que sucede con este disco. Funciona como una almohadilla para que la vértebra superior descanse en la vértebra inferior. Cuando esto se protruye, es decir, cuando esto sale de la región, en esa región donde está, que puede ser anterior o lateral izquierda o posterior, entonces nosotros estamos hablando de un desplazamiento, estamos hablando de una hernia del disco. Simple y llanamente se desplaza de la estructura normal, que puede ser hacia las raíces, lo normal, que se produzca hacia las raíces, y por eso entonces cuando se desplaza esta estructura hacia las raíces de los nervios, porque justamente están cerca de donde salen las raíces de los nervios, entonces por eso ustedes van a encontrar que eso es la causa de los síntomas tan floridos que produce esta enfermedad. La hernia no es más, podríamos hablar que la columna vertebral es el soporte central del cuerpo, constituido por un número importante de vértebras, como nosotros estuvimos hablando, y nosotros vamos a encontrar que en el paciente, cuando está herniado, vamos a encontrar un número importante de lesiones. Nosotros podemos clasificar este tipo de hernia en cuatro.
como lo vamos a ver en pantalla, que va a depender de cómo haga el desplazamiento de esta estructura. Es decir, ese disco gelatinoso se desplaza el núcleo pulposo hacia la parte más debilitada del anillo fibroso. Entonces nosotros estamos hablando de lo que es una profusión, como los neurocirujanos, los neurólogos y los radiólogos, cuando usted se hace la resonancia o la tomografía, entonces él le va a explicar, le va a decir en su reporte, porque usted no sabe interpretar las imágenes, entonces le da un reporte y le dice: usted tiene una protrusión. Es decir, es la etapa más sencilla de esta patología. Entonces viene también, puede ser un prolapso, que es una rotura ya del núcleo pulposo a través del anillo fibroso, es decir, se desplaza hacia uno de los lados, puede ser lateral o puede ser, como decíamos, posterior, que es la más frecuente. Y también tenemos un tercer nivel, una tercera clasificación, que es la extrusión, que el núcleo pulposo atraviesa el anillo fibroso y los ligamentos longitudinales, generalmente posterior. Y por último, que es la parte donde yo siempre le digo a los estudiantes y a mis pacientes, que es la parte que no es recomendable que le llegue a uno. Nosotros como sonoterapeutas con la experiencia que hemos tenido los últimos años tratando este tipo de entidad con la ozono, que es la parte más reverde. Inclusive cuando se inició la aplicación tanto en el cono sur, en Argentina, en Chile y Cuba, Cuba y México, la aplicación de la ozonoterapia, una de las barreras que teníamos para aplicar la ozonoterapia a este tipo de pacientes era que estaban de las enfermedades que se incluían para tratar con ozono. Ya en los últimos 5, 7 u 8 años, ya nosotros estamos tratando esta patología no con los mismos resultados que cuando tenemos un prolapso o una profusión. Están, como algunos autores la clasifican, en el grado 1, grado 2, grado 3. Ya aquí los resultados son más lentos, y lo que yo le explico a mi paciente, por ejemplo, estos pacientes, que uno de los tratamientos que se conoce para estos pacientes es la cirugía. Lo que en algunos pacientes que por varias razones no pueden operarse, ya sea por la edad, sobrepeso, o porque tienen un trastorno cardiovascular, la diabetes, no pueden operarse, entonces acuden a esta técnica, a la ozonoterapia. Me refiero exclusivamente a los pacientes que tienen secuestro, es decir, que tienen una hernia ya con el nivel 4 de grado. Entonces, lo que hacemos nosotros es mejorar la calidad de vida del paciente, mejorar el dolor, o, como dicen algunos autores, un gran maestro mío argentino, prolongar por 3 o 4 o 5 años la cirugía. Me refiero al nivel 4. Es decir, que ya nosotros podemos tratar con ozonoterapia cualquier tipo de hernia que el paciente tenga, y con ello se tienen resultados favorables. Estamos hablando de beneficio de un 60% hasta un 86-90% de beneficio, de resultados favorables con el tratamiento de la ozonoterapia. No importa el nivel o el grado de la lesión que el paciente tenga. Vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos vamos a hablar de los síntomas que puede producir esta enfermedad en los pacientes, cómo el individuo puede pensar, puede sospechar
el paciente, porque el médico sabe cómo hacer el diagnóstico y la sintomatología, cómo puede pensar un individuo que esté en su casa viendo el programa, que puede tener un trastorno como esto, como es una hernia cervical o una hernia lumbar. Vamos a un corte comercial, porque si no, entonces no puede salir por el próximo viernes. Adelante, señor director. Ahorre tiempo y dinero comprando todo en un solo lugar. Caucedo Truck Parts. De todo para camiones, trailers, equipos americanos y europeos, mangueras hidráulicas, rodamientos, lubricantes, correas, micas, accesorios. Estamos ubicados en la autopista Las Américas, kilómetro 27,5, número 46, Brisas de Caucedo, a 500 metros de la entrada del megapuerto. Llámenos al teléfono 809-549-1525 y al 809-549-2589. Caucedo Truck Parts. Cada gota de agua que producimos cuenta y cuesta mucho llevarla hasta tu casa. En Coraabo estamos trabajando para lograr que todos tengamos un servicio eficiente de agua potable. Ahorremos agua para que todos podamos tenerla. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica, Coraabo. Farmacia Matsin, de todo para tu salud. Medicamentos originales, recibimos seguros médicos, cajero automático, además perfumes, regalos, copias, aceptamos todas las tarjetas de crédito, servicio a domicilio. Farmacia Matsin, de todo para tu salud. Charles Tegor 75, al lado de Más Postre, 809-592-6837. No es lo mismo tener ojo que tener vista. Para una buena visión, para ver claro, Óptica Báez, al cuidado de sus ojos. Lentes, monturas, lente de color, lente de contacto, al precio que usted quiera, al precio de su bolsillo. Montura para entregársela una hora después de haberla solicitado. Óptica Báez, Avenida Sabana Larga número 7, casi esquina de las Américas, en el Ensancho Sama. Con el teléfono 809-591-167. 809-591-167. Al cuidado de sus ojos, Óptica Báez. Venga y llévese el suyo, solicítelo y una hora después lo lleva puesto. Óptica Báez. No es lo mismo tener vista que tener ojo. Para una exquisita degustación, Max Postres, pastelería, panadería, bizcochos para toda ocasión. Además, buffets y picaderas, todo elaborado con la más alta calidad de higiene. Max Postres, pastelería, panadería, Avenida Charles de Gaulle 73, al lado de la farmacia Maxim. Teléfono 809-245-8209.
otra realidad. En su plan se concibe esa nueva ciudad con deporte, cultura y con seguridad. Yo me voy con él, Manuel Jiménez. Gracias por regresar con nosotros, gracias por estar ahí. Y recordarles que hoy nuestro productor y conductor, Francisco Porte, no se encuentra con nosotros, está en compromiso propio de su profesión. Antes de irnos a la pausa, anunciamos que íbamos a hablar sobre la sintomatología de la enfermedad que hoy estamos hablando. Estamos hablando sobre hernia del disco. Y hablamos que la hernia del disco son más frecuentes fundamentalmente a nivel cervical y a nivel de la región lumbo-sacro. Y los síntomas de esta entidad, de esta enfermedad, va a depender fundamentalmente no solamente de la lesión, como estábamos viendo de la clasificación, sino también de dónde se produzca la lesión. Porque una hernia discal a nivel cervical, la sintomatología es diferente a una hernia a nivel torácica, o una hernia a nivel de la región cervical, a nivel de la región lumbar. Y, por ejemplo, los síntomas que nosotros vamos a encontrar a nivel de una hernia en la región cervical, vamos a encontrar dolor, parestesia, hormigueo, fundamentalmente en el hombro y los brazos. Vamos a encontrar cuando hay una lesión a nivel cervical, vamos a encontrar esa molestia, un hormigueo, un cosquilleo, adormecimiento, el brazo se pone como brazo congelado, algunos pacientes manifiestan, pero fundamentalmente mucho dolor en la región cervical y mucho dolor que se irradia hacia el hombro y el brazo. Va a depender si es lateral izquierda o lateral derecha. Entonces, dependiendo cómo es la lesión, si podemos ver esta imagen aquí, esta que tenemos ahí ustedes van a ver, por ejemplo, ustedes ven el disco rosado, ese disco rosado, ustedes ven cómo se está desplazando. Si dependiendo cómo se desplace y dónde, por ejemplo, ustedes ven aquí, se desplaza justamente a la raíz del nervio, es derecho. Entonces ustedes van a sentir, ese paciente va a sentir que las manifestaciones van a ser justamente del brazo derecho, justamente donde el disco se desplazó y está comprimiendo la raíz del nervio, por donde el nervio sale, y entonces por eso va a producir, el paciente tiene la hernia a nivel de C3, por ejemplo, y entonces comprime la raíz de ese nervio que sale hacia la derecha, entonces va a producir todos los síntomas, dependiendo de la compresión, dolor, parestesia, hormigueo, cosquilleo, pérdida de la fuerza. Va a depender de la compresión que le haga al nervio, a la raíz del nervio. Y eso mismo va a suceder cuando nosotros podamos tener la hernia a nivel de la región lumbar, que son, como decíamos, la más frecuente y que produce un síntoma parecido, pero en vez de ser a nivel de los brazos y hombros, entonces nosotros vamos a tener dolor en la región lumbar sacro, es decir, donde los hombres se amarran los machetes, porque esa palabra no se podía decir antes. Yo tengo dolor en la cintura, no tengo dolor en las caderas, no se mencionaba antes en nuestro campo. Entonces la gente decía, tengo dolor, las mujeres principalmente, tengo dolor donde los hombres se amarran los machetes, porque es una palabra que no se podía expresar en nuestro campo. Y entonces eso es uno de los síntomas. Va a haber también
Va a depender, y por eso ustedes ven que el médico cuando va el paciente cuando va al médico, el médico le hace una evaluación antes de mandar a hacer todos los estudios que se hacen para hacer el diagnóstico de la enfermedad. El médico le hace una evaluación, un interrogatorio al paciente y además le hace un examen, porque el médico hace una evaluación y puede determinar o sugerir a qué nivel está la lesión. Puede decir si es a nivel de L1, L2, L3, dependiendo de la sintomatología y para dónde se irradie la lesión, si es para la parte interna del músculo, para la parte interna de la pierna o del músculo. Entonces el médico le sugiere esa sintomatología, esa lesión, el nervio que está afectado y por ende cuál es la localización, es decir, a qué vértebra está la lesión. Hay vértebras que son más comunes, las enfermedades, L3, L4, L5, L5S1, son las entidades más frecuentes que se produce aún en la misma región lumbar. Estas tres entidades, en estas tres áreas, es que con mayor frecuencia nosotros vamos a encontrar esta patología en la región lumbar. ¿Cómo nosotros podemos, además de ese síntoma y esa evaluación que uno puede hacer tanto en la consulta o para nosotros confirmar, el médico para confirmar esto, pues manda a hacer una serie de pruebas y también no solamente para confirmar, sino para descartar cualquier otra patología, porque no necesariamente estos síntomas son exclusivos de la hernia discal. Puede haber otra entidad, puede ser una tumoración, puede ser un proceso inflamatorio, puede ser una deformidad ósea que pueda producir esta sintomatología, y entonces por eso el médico tiene que descartar cualquier otra enfermedad para quedarse con lo que al principio él hizo el diagnóstico de impresión, que es lo que nosotros hacemos cuando le hacemos la evaluación al paciente. Escribimos un diagnóstico subjetivo de impresión que puede tener el paciente. Entonces mandamos a hacer una cartera de estudio. Está la de imágenes, fundamentalmente la radiografía, la resonancia y la tomografía. Podemos esto nos va a ayudar mucho a confirmar el diagnóstico. También podemos hacer algunas otras imágenes, la miolografía, otros estudios que se hacen, y también esto, por supuesto, debemos mandarle a hacer todos los análisis de laboratorio al paciente para primeramente confirmar si hay otras entidades, porque la mayoría de las enfermedades, yo soy de los médicos que plantea, nunca vienen solas, siempre vienen con otra enfermedad, y por eso entonces nosotros les mandamos a hacer una batería de análisis para confirmar el diagnóstico de la enfermedad, tanto de imágenes como de laboratorio. Así confirmamos si el paciente tiene lo que nosotros sospechamos al principio, es decir, el paciente vino con la historia de dolor en la región lumbosacro que se irradia hacia la pierna, en la pierna derecha. Entonces nosotros sospechamos que tenía una hernia. Le mandamos a hacer la tomografía o la resonancia, y el sonografista, el especialista en imagen me va a reportar justamente o confirmar lo que nosotros sospechábamos o descartar, decir, no hay una hernia, lo que el paciente tiene una tumoración, y entonces para tomar la medida del lugar correspondiente. Es decir, está certificado de lo que los pacientes tienen, porque nosotros, aún siendo ozonoterapeutas, fundamentalmente somos médicos, y el médico tiene que hacer las investigaciones para hacer un tratamiento certero, porque no podemos empezar a hacer un tratamiento al paciente por simple y llanamente sospecha de que tiene una hernia. Hay que confirmarlo por los medios conocidos, y uno de los medios conocidos en los últimos años
tanto la radiografía como la resonancia magnética y la tomografía, que nos van a ayudar mucho para hacer el diagnóstico definitivo y por ende empezar el tratamiento con la ozonoterapia, que es lo que vamos a hablar ya en los próximos minutos, de cómo nosotros podemos hacer el tratamiento. Nosotros sabemos que el tratamiento convencional, la medicina convencional, el tratamiento que se conoce, porque esto es nuevo, la aplicación de la ozonoterapia en este tipo de entidad, son los tratamientos convencionales, son analgésicos, antiinflamatorios, masaje, terapia, y el último, uno de los más invasivos, es la cirugía de los pacientes. A esto, en los últimos años, en los últimos 20 años, pero en los últimos 7 a 10 años, ha venido incursionando lo que es una técnica importante, lo que es la ozonoterapia en la aplicación de hernia de disco, con resultados muy buenos, resultados de bueno a excelente. Es tan bueno y tan excelente que esas deformaciones que ustedes estaban viendo al principio, que se producen en estos pacientes, con el tratamiento con ozono, nosotros la sintomatología, es decir, los síntomas de dolor, parestesia, anestesia, hormigueo, todos estos síntomas tienden a desaparecer en más de un 95% con los tratamientos con ozono. Pero más importante, cuando nosotros aplicamos ozonoterapia al paciente con hernia discal, esas deformaciones, esas modificaciones morfológicas que se producen en el paciente herniado, se van a modificar en más de un 70% morfológicamente. Eso es muy importante. Morfológicamente esos cambios se ven cuando nosotros regresamos otra vez al paciente y le hacemos una resonancia o una radiografía o una tomografía, van a verse los cambios en un 70% de regreso. Es decir, esa estructura vuelve a regresar a un 70% de lo que era a su originalidad. Nosotros le explicamos al paciente que después que el paciente tiene una hernia, no regresa al 100% esa estructura a volver, ese disco herniado no regresa al 100%. Estamos hablando de morfológicamente un regreso de un 70%. Cuando nosotros hablamos en medicina, un 70%, estamos hablando de datos muy importantes, porque cuando un médico mejora un 50% de los pacientes que trabaja, se llama un médico muy bueno. Y cuando hablamos de más de 60, estamos hablando de un médico excelente. Y aquí estamos hablando de que morfológicamente se modifica un 70% y que sintomatológicamente más de un 95% de los síntomas que el paciente tiene desaparecen en las primeras 2 semanas de tratamiento con ozono en los pacientes que tienen hernia discal. ¿Cuál es el mecanismo y cuál es la utilidad del ozono? Nosotros vamos a hablar en el próximo segmento, después de el próximo corte comercial, de cómo abordar el paciente con la ozonoterapia y cuáles son los beneficios que el paciente recibe cuando se aplica ozono, que si padece de hernias del disco. Vamos a un corte comercial y regresamos. Ahorre tiempo y dinero comprando todo en un solo lugar. Caucedo True Parts
De todo para camiones, trailers, equipos americanos y europeos, mangueras hidráulicas, rodamientos, lubricantes, correas, micas, accesorios. Estamos ubicados en la autopista Las Américas, kilómetro 27,5, número 46, Brisas de Caucedo, a 500 metros de la entrada del megapuerto. Llámenos al teléfono 809-549-1525 y al 809-549-2589. Caucedo True Park. Cada gota de agua que producimos cuenta y cuesta mucho llevarla hasta tu casa. En Coraabo estamos trabajando para lograr que todos tengamos un servicio eficiente de agua potable. Ahorremos agua para que todos podamos tenerla. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica, Coraabo. Farmacia Matzin, de todo para tu salud. Medicamentos originales, recibimos seguros médicos, cajero automático, además perfumes, regalos, copias, aceptamos todas las tarjetas de créditos, servicio a domicilio. Farmacia Matzin, de todo para tu salud. Charles Tegor 75, al lado de Más Postre, 809-592-6837. No es lo mismo tener ojo que tener vista. Para una buena visión, para ver claro, Óptica Báez, al cuidado de sus ojos. Lentes, monturas, lente de color, lente de contacto, al precio que usted quiera, al precio de su bolsillo. Montura para entregársela una hora después de haberla solicitado. Óptica Báez, Avenida Sabana Larga número 7, casi esquina de las Américas, en el Ensancho Sama. Con el teléfono 809-591-167. 809-591-167. Al cuidado de sus ojos. Óptica Báez. Venga y llévese el suyo. Solicítelo y una hora después lo lleva puesto. Óptica Báez. No es lo mismo tener vista que tener ojo. Para una exquisita degustación, Max Postres, pastelería, panadería, bizcochos para toda ocasión. Además, buffets y picaderas, todo elaborado con la más alta calidad de higiene. Max Postres, pastelería, panadería, Avenida Charles de Gaulle 73, al lado de la farmacia Maxine. Teléfono 809-245-8209. Gracias. Recordarle que Porte no está con nosotros, que tiene un compromiso con sus labores. Hoy estamos hablando sobre el tema sobre hernia del disco versus ozonoterapia. Y ya en estos minutos que nos quedan, pueden poner el teléfono en pantalla, los que quieren comunicarse con nosotros para hacer su comentario o pregunta, con mucho gusto, si le podemos responder, con mucho gusto lo haríamos. ¿Cuáles son los beneficios que el paciente que tiene una hernia del disco va a recibir cuando se utiliza la ozonoterapia? Existen dos técnicas para lo que es la aplicación de la ozonoterapia en los pacientes herniados. Existe lo que es la infiltración intradiscal
que es la aplicación del ozono directamente en el disco herniado. Se infiltran, si a nivel cervical, 5 cc de ozono, y si es a nivel lumbosacro, 10 cc de ozono. Es una de las técnicas que se inició hace aproximadamente 20 años utilizándose, pero la técnica paravertebral es una de las técnicas que más se usa actualmente y que ha sustituido la intradiscal por los pocos efectos secundarios que produce, o los nulos efectos secundarios que produce la aplicación del ozono paravertebral. Aquí lo que hacemos nosotros, que abordamos al paciente si a nivel cervical, le aplicamos 5 cc de ozono del lado derecho del disco herniado y 5 cc del lado izquierdo del disco herniado. Y asimismo en la región lumbosacro. En vez de ser 5 cc, aplicamos 10 cc, 2 centímetros de la línea media, 10 cc intramuscular paravertebral, 10 cc tanto a la derecha como a la izquierda. Con esto es suficiente para, primeramente, producir una hiperoxigenación en el área. Ustedes saben que en el 1952, un gran maestro de la medicina, tanto en el 52 como en el 53, fue nominado y ganó el premio Nobel de Medicina, Otto Ward, por manifestar que la causa de la enfermedad es la ausencia del oxígeno. Y nosotros justamente cuando aplicamos ozono, aplicamos 3 moléculas de oxígeno. Por eso esa área que se encuentran poco oxigenada empiezan a recibir oxígeno. Y el paciente no solamente va a sentir mejoría local, sino que va a sentir, lo primero es calidad de vida. Y es una de las cosas que nosotros le decimos a los pacientes, que el paciente que recibe ozono va a sentir beneficio inmediatamente empiece la aplicación de esta técnica. Va a haber mejoría de oxígeno, de la calidad de vida. El segundo beneficio que va a recibir, el tercer beneficio que va a recibir el paciente es una neutralización de los productos tóxicos que se producen por el disco herniado. Hay una serie de productos que se producen, por eso nosotros hablamos que es una acción físico-química que se produce cuando aplicamos la ozonoterapia. Porque el ozono va a liberar, cuando se libera el núcleo herniado, libera una serie de sustancias que van a producir citoquinas, que es la productora de inflamación, irritación, dolor, y entonces el ozono bloquea esta sustancia, esta proteína, y por ende el paciente va a empezar a recibir beneficio directo local, porque el ozono le produce una analgesia local y sistémica. Y por eso el paciente va a sentir mejoría de 3 a 5 minutos inmediatamente inicie el tratamiento con la ozonoterapia. Además, va a producir una deshidratación local, es decir, va a recoger todo lo líquido, todo el líquido que aparezca en el área, y por ende ese disco herniado, cuando se deshidrata, regresa a su posición anterior. Otra de las cosas buenas que tiene el ozono es que va a producir un estímulo al sistema linfático, es decir, tanto local como sistémico. Va a haber una mejoría de lo que es el sistema linfático, por ende va a haber una mejoría. Hay un gran médico, el doctor Bandera, allá en Argentina, que una de sus teorías que él plantea, y salió hace esa postura, la planteó en uno de los congresos que participamos en Cancún, México, donde él plantea que
la función del ozono para mejorar el disco herniado es justamente por esto. Y además, en estos pacientes, cuando reciben ozono, se va a ver cambios reológicos. Es decir, la circulación, el individuo va a tener la capacidad circulatoria para poder llevar todos los nutrientes necesarios en el área. Es decir, sus vasos, sus venas y sus arterias van a estar en capacidad para llevar todos los nutrientes necesarios que necesita esa área. Va a haber una mejoría. Por ende, el paciente va a sentir una mejor calidad de vida, porque aunque estemos tratando una patología local, nosotros aplicamos en estos pacientes ozono a nivel sistémico, porque además a estos pacientes nosotros le aplicamos ozono por vía rectal cada vez que va a hacerse la aplicación. Por ejemplo, el protocolo que nosotros utilizamos aquí en el país, que estos pacientes la primera semana los vemos todos los días, es decir, 5 días todos los días, aplicamos una autohemoterapia menor, es decir, le sacamos sangre al paciente, la mezclamos con ozono para mejorar su sistema inmunológico y lo infiltramos esa sangre por vías glúteas. Y usamos el ozono rectal más la vía paravertebral, que es la que estamos utilizando aquí en República Dominicana. Y luego las otras semanas, que son 6 semanas el tratamiento, lo que hacemos es que los vemos a ese paciente 3 veces por semana y hacemos la infiltración a nivel donde estén la hernia. Si tiene 2 hernias, se hacen 4 infiltraciones, hernias lumbares 4 infiltraciones, 2 derechas y 2 izquierdas, con 10 cc de ozono. Los resultados son extraordinarios. Estamos hablando de un 95% de mejoría de los síntomas y un 70% de los cambios morfológicos que se producen en estos pacientes. ¿Cuáles cosas nosotros vamos a encontrar en estos pacientes? Que los efectos secundarios, por ejemplo, nosotros sabemos que un paciente que se hace una cirugía, la medicina convencional tiene un efecto secundario que van desde 6 a 26%. En la ozonoterapia, los efectos secundarios, nosotros estamos hablando, por ejemplo, en Alemania se hizo un estudio con más de 5 millones de aplicaciones de ozono y estamos hablando de 0.007 puntos de efectos secundarios. ¿Cuáles eran esos efectos secundarios? Dolor a la infiltración, lo que puede ser un absceso, una irritación, si no se esterilizó bien el área para la infiltrar. Esos son los efectos, pero efectos que pongan en riesgo la vida no es posible cuando se aplica el ozono en buena mano. Es decir, un profesional, un médico egresado de una universidad que haya hecho la especialidad de ozono, no hay posibilidad que pueda producir un efecto secundario. Tenemos una llamada. Sí, muy buena noche. ¿Con quién hablamos? ¿Aló? Sí, buena noche. Buenas noches, de la Romana con Rafael Espinal. Espinal, ¿cuál es tu pregunta o comentario? No, yo simplemente quería saber dónde estaba localizada su clínica para... Nosotros estamos en el Hermano del Igne 205 en Gascue. Estamos todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pues el teléfono... Hermano del Igne 205 Gascue. Yo tengo muchos pacientes de la Romana, por cierto, y de San Pedro de Macorís y Güey. ¿Y el teléfono, perdón? El teléfono, el celular 809-258-4744. 809-258-4744. 208-4744. Gracias, Espinal, por tu llamada. Pues sí, hablamos de que los efectos secundarios
en esta patología, en esta técnica, cuando es en buenas manos, no son mínimos. Es decir, no hay posibilidades que pongan en riesgo la vida del paciente cuando se aplica el ozono con todos los protocolos. Nosotros aprobamos hace varios años el protocolo de Madrid, justamente allá en España, que yo soy vicepresidente de la Asociación Mundial de Ozonoterapia y aquí en República Dominicana estoy dirigiendo la Asociación Dominicana de Ozono. Tenemos otra llamada. Sí, muy buena noche. ¿Con quién hablamos? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Doctor. Sí. Buenas. Buenas, te oigo. De aquí de la ciudad. Sí, gracias. Yo quiero saber, yo tengo hernia discal y yo estoy operada de histerectomía y tengo como 2 semanas que me ha llevado al médico porque siento mucho dolor en la cadera y se me está reflejando o en el vientre, como que tengo como un peso y como si fueran síntomas de la menstruación, pero a mí no me da porque yo estoy operada. Sí. Sí. Mira, lo primero que hay que hacerte es una evaluación. Tu médico debe hacerte una evaluación, tu médico ginecotetra que te acaba de hacer una histerectomía. Recuérdate que el mismo hecho de hacerte la histerectomía hicieron una infiltración lumbar. Eso puede ser que te pueda producir el mismo dolor por la lesión que tiene, también te puede lastimar tus lesiones anteriores. Pero recuérdense que una de las causas que produce el postquirúrgico de hernia discal se llama fibrosis, que produce los síntomas idénticos o peores que la hernia discal. El 25% de los pacientes que se operan de hernia del disco padecen de fibrosis y por ende hay que hacerle un tratamiento, y el tratamiento no puede ser quirúrgico, es un tratamiento no convencional como es la ozonoterapia. Tenemos otra llamada. Sí, muy buena noche. ¿Con quién hablamos? Doctor. Sí, buenas noches. Le estoy llamando para decirle que estoy mirando su programa. Soy una de sus pacientes más difíciles, pero le estoy dando gracias a Dios por haberlo encontrado a usted. Después de tantos años de yo estar padeciendo dolores, me encuentro en muy buenas condiciones, gracias a Dios. Gracias. Winkel. Sí, gracias. Es una pareja que nosotros estamos atendiendo. Tenía saludarla porque estuvimos hablando ahorita antes. Me alegro que esté mejor, que el estado de ánimo esté mejor y que esté apoyándonos en este proyecto tan interesante, que es un proyecto que no es solamente de doctor Contreras, sino que debe ser del país, porque el país debe entender que hay una opción cuando el paciente no solamente, porque es una técnica que se utiliza no solamente para hernia discal, se puede utilizar para esos pacientes que están ya cansados de andar los reumatólogos, traumatólogos, con dolores lumbares, dolores articulares, y esto le da, hay una gran luz en el túnel, le da una esperanza, y se puede utilizar para 252 enfermedades con resultados maravillosos. Sí, muy buena noche. ¿Con quién hablamos? Sí, buena noche. ¿Con quién hablamos? Sí, habla con Raimundo Monegro. Monegro, tu pregunta o comentario. Hace una pregunta sobre una hernia lumbar. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, muy buenas noches, doctor. Sí, buenas noches. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, ¿cuál es el proceso para un tratamiento de la hernia lumbar, el costo? Mira, lo ideal es hacerte una evaluación. Las consultas mías cuestan 1.500 pesos. Yo trabajo todos los días, del 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Va a depender el número de lesiones que tú tengas, oscilan alrededor de 40.000 pesos. Tenemos la última llamada. Sí, muy buena noche. ¿Con quién hablamos? Okay. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches. Enrique, yo le quería hacer una pregunta, doctor, con relación, yo tengo varias amigas que tienen artritis reumatoide. ¿El ozono como terapia podía mejorar la situación de ellos? Es un término interesante, Enrique, mejorar.
nosotros hablamos de curación en artritis reumatoide, tanto en la artritis, ya me están haciendo señas, aquí parecen peloteros, parece que me están peloteros. Lástima que no tengamos espacio y tiempo para hablar sobre la artritis. La ozonoterapia es una técnica que tiene muy buenos resultados en la enfermedad de osteomuscular, y la artritis está dentro de esas enfermedades con resultados muy favorables. Muy favorable. Ojalá pudiera contactarnos al teléfono que tenemos ahí para yo darte mayor información. Gracias, señores, por compartir con ustedes, con nosotros, estos 60 minutos, y que tengan buenas y santas noches. Deslenable como esta.